Buenos días, mi nombre es Samuel Arce y mi ponencia de Derecho a Trabajo tratará sobre el derecho a la libertad sindical. Para saber lo que es el derecho a la libertad sindical, debemos saber primero qué es un sindicato. El sindicato es una organización social política conformada por trabajadores en desarrollo y defensa de sus derechos sociales y políticos, y que sirve para pactar con uno o con varios patrones ciertas condiciones de trabajo. Generalmente los sindicatos son de carácter temporal. En los sindicatos sirven para proteger y discutir sobre las horas laborables, sobre el derecho a vacaciones y también, una de las cosas más importantes, sobre el salario, que sirve para cubrir las necesidades morales y materiales de los familiares de los trabajadores y de ellos mismos, como por ejemplo la salud, la vivienda, la educación, etc. Entonces, la libertad sindical es el derecho que tienen los trabajadores para afiliarse o crear el sindicato con toda voluntad y libertad posible. La libertad sindical está consagrada en el artículo 95 de la Ley Suprema, que es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y en el artículo 353 de la Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadores y Trabajadoras, en las cuales manifiestan que cualquier persona sin distinción alguna, ya sea de religión, sexo o ideología política, tiene la libertad de unirse al sindicato que ellos prefieran y sin intervención del patrón. La protección del sindicato por parte del Estado tiene como objeto velar por la autonomía y el buen funcionamiento de los sindicatos, de manera que la injerencia del patrón de forma directa o indirecta es una práctica antisindical. Ello hace referencia a la Organización Internacional del Trabajo. Esta ha realizado varios convenios y es una agencia especializada en materia laboral que pertenece a la Organización de Naciones Unidas. Uno de los convenios más importantes, que es uno de los 8 convenios fundamentales de dicha agencia, es el convenio 89, que trata sobre la libertad sindical, y el convenio 98, que trata sobre las negociaciones colectivas del trabajo y el derecho a sindicación. Ambos convenios fueron ratificados por la República Bolivariana de Venezuela y sirvieron de fuente de inspiración para crear ciertos artículos de la ley orgánica, como lo son el artículo 353, que habla sobre la libertad sindical, el artículo 355, que habla de la libertad sindical a nivel individual, y el artículo 356, que habla de la libertad sindical a nivel colectivo. La mayoría de los países miembros de la Organización de Naciones Unidas han ratificado el tratado, siendo muy pocos los que no han ratificado el tratado. Dentro de ellos destaca Estados Unidos, Corea del Sur y la República Popular China. A nivel individual, encontramos el derecho de los trabajadores que tienen de afiliarse al sindicato que ellos prefieran. Es decir, que estos no pueden ser obligados a formar parte de uno. Y una vez que estos son miembros, tienen toda la libertad de dejarlo y no pueden ser obligados a salir de él. También tienen la libertad de elegir a su representante y de postularse como candidato. Las elecciones para saber quiénes serán los representantes de un sindicato determinado lo hace el poder electoral. En cuanto a nivel colectivo, se encuentran establecidos en el artículo 356 de la Ley Orgánica, en lo cual manifiesta que los sindicatos pueden afiliar o crear federaciones, afiliar o crear confederaciones y crear también sindicatos centrales y nacionales, incluso a nivel internacional si ellos lo prefieren. Los trabajadores que forman parte de un sindicato gozan del foro sindical, de acuerdo a la ley orgánica. Cuando un trabajador goza del foro sindical, no puede ser ni trasladado, ni desmejorado, ni despedido sin justa causa, previamente calificado por la Inspectoría del Trabajo. En dado caso de que se dé esto y sea justificado, de todas formas el procedimiento se tiene que seguir ante la Inspectoría del Trabajo. Si no se hace ante la Inspectoría del Trabajo, el despido, el traslado y la desmejora no tiene efecto alguno. Si un trabajador quiere despedir a un trabajador que goza del fuero sindical, no tiene que ir al tribunal. Cabe destacar
que el procedimiento, no se sigue el mismo procedimiento del artículo 88 de la misma ley, que se trata del derecho individual. Por último, los sindicatos también gozan de su propio fondo. No menos del 10% de los afiliados pueden pedirle a la Contraloría General de la República a que hagan un seguimiento. La Junta Directiva, al final de cada año, tiene que rendir cuenta. En caso de que un representante del sindical esté presente en malversación de fondos, eso podría acarrear su destitución y demás sanciones que establezca la ley. Un sindicato se extingue cuando se une en asamblea las 2/3 partes, cuando éstas ya han cumplido sus objetivos o cuando falta un requisito para su conformación. También cuando el número de afiliados mínimo, no está completo el sindicato. Y cuando pasan 3 años de ausencia. Muchas gracias.